Vamos a convocar, a hacer uso de la palabra al compañero presidente de nuestra Central Única de Trabajadores PIT-CNT, Marcelo Abdala. Compañeras y compañeros, 1 de mayo, Día de Lucha Internacional de la Clase Trabajadora. En este momento tan complejo de la humanidad, donde una vez más, lamentablemente, queda demostrado por enésima vez que el régimen social que enfrentamos, el mismo que vive de la explotación del hombre por el hombre, el mismo que agrede de manera sistemática a la naturaleza y con ello las propias formas de existencia de la vida humana, el mismo que genera esa barbarie de desigualdad en la que el 1% más rico de la pirámide tiene los mismos riquezas e ingresos que el 50% de la población mundial, la friolera de más de 3.700 millones humanos, demuestra una vez más su verdadero rostro cuando apela al fenómeno de la guerra para el reparto imperialista del mundo y se encuentra con una clase obrera internacional que, a pesar de sus dificultades, sabe que su perspectiva, sabe que su camino es la democracia profunda e inscribe el reclamo de la paz mundial en sus planteos, porque eso es el verdadero internacionalismo proletario, el verdadero sentido humano de los que producen todo, que es la clase obrera en todo el mundo, las trabajadoras, los trabajadores, las grandes masas de este planeta. Y aquí en nuestro país, en esa línea, como bien decían nuestras compañeras, llamo la atención si estaremos aprendiendo, si vamos avanzando paso a paso, aunque no alcanza con esto, que yo tengo el enorme orgullo de ser el orador varón en un 1 de mayo, donde la rompieron 4 compañeras del movimiento obrero y popular. ¡Viva la igualdad de género! A potenciar, a levantar, a ayudar, a veces dar un paso atrás para que nuestras compañeras encabecen con toda la capacidad que tienen la lucha de la clase trabajadora. Pero decía, porque tuve el alto honor, a veces hasta en contra de mi propia opinión, de que las compañeras y los compañeros me dieran esta tarea de desarrollar brevemente 3 cuestiones. ¿En dónde estamos parados? ¿En qué situación objetivamente está viviendo el pueblo uruguayo y los trabajadores? Punto 1. Punto 2. ¿Qué propuestas, qué planteos, sugerencias, ideas para el diálogo abierto, a su leal saber y entender, como insumo del debate y la discusión, puede presentar el movimiento sindical en esta hora particular? Y 3, ¿cuál es la perspectiva de acción que nos imaginamos para el futuro? Pero yo decía, la consigna por la unidad de quienes movemos la rueda, esto es muy importante. No es tan siquiera una consigna para las compañeras y compañeros aquí presentes en este multitudinario acto cuya cola llega hasta el Palacio Legislativo, sino que es una consigna para que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, quien vive de su trabajo, asalariado, trabajador por la cuenta, pequeño productor rural, pequeño empresario, pequeño comerciante cuyos negocios están vinculados a la demanda interna, logremos la vastísima unidad de un pueblo que se planta en la escena nacional
por una estrategia de desarrollo para las grandes mayorías nacionales y populares. Ese es el desafío que asume conscientemente la clase trabajadora de este país, con todos, sin exclusiones, a partir de los intereses y los principios, naturalmente, que nosotros defendemos. En ese cuadro, ¿dónde estamos parados? Según un estudio de nuestro Instituto Cuesta Duarte, que abreva de la estadística oficial, el Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza del segundo semestre del 2021, creció un 1.5 por encima del Producto Bruto Interno que había en el 2019, esto es, antes de la pandemia, en su segundo semestre. Según las proyecciones, esto está por verse, ojalá fuera así, o mejor, se estima un crecimiento este año de un 3.8% del Producto Bruto Interno, es decir, casi un 4%. Sin embargo, a pesar de esto, en este instante, el salario real se deterioró a tal punto que está por debajo, casi un 4,5% de sus niveles prepandemia. ¿De qué salarios estamos hablando? Hablamos de que la enormidad de un 42% de los ocupados, no solo asalariados, sino de los ocupados, ganan menos de 25.000 pesos mensuales. Se trata de 650.000 compatriotas a datos del 2020. De ellos, 413.000 son asalariados. Y además, en esa cifra, alrededor de 230.000 asalariados deben sobrevivir, deben intentar hacer algo, porque de otra cosa no se le puede llamar, con menos de 15.000 pesos mensuales. 100.000 pobres en el 2020, 100.000 pobres más en el 2020, que se han reducido, pero al día de hoy hay 66.000 compatriotas pobres, un tercio de los cuales, alrededor de ese 66.000 pobres que son niños y adolescentes. A nivel del empleo, un desempleo de 7.4%, estamos hablando de 132.000 compatriotas. La generación de nuevos puestos de trabajo, que ha sido básicamente construida a partir de salarios empobrecidos, tiene la friolera de alrededor de 15.000 trabajadores, que es casi un 40% de los nuevos empleos asignados, que son los que trabajan al día de hoy casi en asistencia social y bienvenida, pero insuficiente en los jornales solidarios. La inflación, que bien relataban nuestras compañeras Selvia y Fernanda, casi un 14% subió el índice medio de salario en 2 años, mientras que la inflación trepó un 19%, lo que nos da este deterioro del salario real de 4.5%. Desde el punto de vista de este contexto en el abajo, esa producción aumentó, estimulada por los sectores agroexportadores, que aumentaron su volumen de exportación y aumentaron su volumen de precio a nivel internacional. A título de ejemplo, la carne, un aumento del 40% del precio internacional, la soja, un 15%, el maíz y el trigo, un 20%, los lácteos, y tenemos problemas de la negociación colectiva en los lácteos, un aumento del precio internacional de alrededor de un 30%. Las exportaciones aumentaron un 17,5% con respecto al 2019. En este
contexto, estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza, de la acumulación de capital, observan de qué manera, objetivamente, según estudios de OPIPA, están pagando menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. ¿De qué sector estamos hablando? De 1.700 empresas que logran exportar. A eso nos referimos. 1.700 empresas. 25 empresas. Solamente 25 empresas logran exportar la mitad del total de exportaciones de nuestro país. Simultáneamente, crecen los depósitos de uruguayos en el sistema financiero y en el sistema internacional, según estudios analizados por nuestro Instituto Cuesta Duarte, del propio Banco Central del Uruguay o del banco que estudia los pagos internacionales, el BIS. Hay una porción minúscula de los orientales que logró invertir en el sistema financiero por encima de la friolera de 9.000 millones de dólares en el sistema financiero. Por tanto, si nosotros miramos el crecimiento del Producto Bruto Interno, la rebaja salarial, la rebaja de las pasividades de un monto absolutamente similar a la rebaja del salario, porque sabemos que las jubilaciones ajustan en función del índice medio de salario, la suba de los precios. El primer año, hasta mayo del 2021, veníamos teniendo unos precios de un 6.6% aproximadamente de IPC anual. A marzo de este año ya están en un 9.4%. Es decir, un aumento, además de esta inflación general de los precios de la alimentación, de alrededor de un 23% de los precios alimentarios en los últimos 2 años. Si esto lo analizamos en función de la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que yo decía ganan menos de 25.000 pesos, esto es, alrededor de 650.000 trabajadores que por el tipo de salario que ganan consumen e gastan una proporción mayor de su salario en el gasto alimentario, para los sectores más desposeídos no es que importa la inflación general, sino mucho más la inflación en los precios de la alimentación, que cuando, como bien decía Elvia y Fernanda, vas al supermercado, vas al almacén y se te va un pedazo enorme de la quincena, del jornal o de lo que tú ganas por mes. ¿Por qué son importantes estas cuestiones? Porque desde un punto de vista del contrato social en esta sociedad, que se refleja en las instituciones democráticas, que se refleja en último término en las políticas públicas, ante una evolución de este tipo, en medio de una pandemia que naturalmente agudizó, exacerbó los problemas de pobreza, de desigualdad, de falta de trabajo, de falta de actividad, uno espera que en ese contrato social hayan políticas públicas contracíclicas y que efectivamente se concentren en tirar una mano generosa en función de la opinión de los orientales, que es un pueblo cariñoso, fraterno, solidario, para sacar hacia arriba a los sectores más vulnerables que han quedado por debajo de la línea de pobreza, que no logran resolver sus necesidades básicas. Y aquí es donde está la crítica de fondo a las políticas públicas. En medio de esta situación, cuando se requiere un presupuesto nacional y un Estado contracíclico, tenemos de manera unilateralmente concebida, no es que nosotros no le demos importancia a estas cuestiones, la prioridad de abatir el déficit fiscal
en vez de generar la inversión necesaria y el Estado necesario para tirarle una mano a los sectores más empobrecidos. ¿Y en qué rubros, queridas compañeras y compañeros, es que se procesó concretamente este detrimento? La rebaja de los salarios públicos, ni que hablar. La educación, que sabemos cumple la educación pública un rol positivo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, bajó para alrededor de un 4 y pico % de participación en el Producto Bruto Interno y un producto que se contrajo, 3% su participación en el presupuesto nacional. La vivienda, cuando vastísimos sectores populares requieren de una solución para el déficit habitacional, la vivienda bajó un 12% de las inversiones públicas para resolver un problema que efectivamente es un problema de los uruguayos. ¿Qué nos da a nosotros este diagnóstico? Si crece el Producto Bruto Interno, pero se rebaja el salario, y la parte de la torta en que participan trabajadores y uruguayos, y esto es muy importante, por esta vía, por la participación como salario o pasividades de trabajadores y jubilados, y por esta vía, múltiples sectores emprendedores que no tienen su suerte asociada a los precios internacionales de las materias primas y al mercado interno, es dable pensar cuando esto sucede y al mismo tiempo crece la riqueza, crece la rentabilidad de los sectores agroexportadores o los malla oro, como gusta llamar a algunos. Entonces, objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material que es económica, objetivamente se viene impulsando un proyecto de desarrollo, de crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural en un régimen en donde los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para reproducir y aumentar su ganancia que las grandes mayorías de nuestro pueblo. Desde nuestra perspectiva, hay que cambiar elementos sustantivos de la política económica para que efectivamente este crecimiento de la desigualdad no perdure, no se mantenga en un año en que en principio estaba prevista la recuperación del salario real, pero que la suba de los precios inclusive está depredando esa posibilidad. Ya mis compañeras hablaron del carácter insuficiente que a nuestro leal saber y entender tiene el planteo del Poder Ejecutivo para que vastísimos sectores populares puedan llegar en mejores condiciones a parar la olla y de llegar a fin de mes. Existen condiciones, queridas compañeras y compañeros, rumbo en nuestra cabeza y en nuestra acción a una estrategia de desarrollo incluyente que diversifique la matriz productiva, que no distribuya tan solo el ingreso, sino la riqueza, y profundice la democracia en conjunto con los pueblos de nuestra América Latina, que parirán frente a la dominación del imperialismo yanqui, parirán más temprano que tarde la integración profunda del continente. Existen las condiciones de una agenda diferente y de otras propuestas. Estamos convencidos, queridas compañeras y compañeros, que sí. Si es que nosotros establecemos una orientación de acción, negociación colectiva, movilización y lucha y diálogo que abra la pauta para un camino diferente. Por ejemplo, en primer lugar, este 1 de mayo plantea que suban las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social,
destinando 300 millones de dólares a tirar una mano para los más desposeídos. El Poder Ejecutivo ya demostró que este recurso se puede utilizar porque sobrecumplió las metas de ahorro fiscal por un volumen de 350 millones de dólares. Sobrecumplió sus propias metas. No es posible cambiar en esta rendición de cuentas para mejorar asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social y sacar a miles de la pobreza en concreto, queridas compañeras y compañeros. Se terminan los jornales solidarios. Obviamente que nosotros consideramos que esta fue una buena decisión en el marco de la asistencia social. Obviamente que hay que complementarla con capacitación para que la gente tenga mejores oportunidades de ofrecerse en el mercado de trabajo. Obviamente que si se puede, hay que mejorar el ingreso de estos sectores. Pero vamos a decirlo con todas las letras. Propuesta número 2. Que la gente no quede en la calle cuando terminan los jornales solidarios. Que haya una negociación entre el Poder Ejecutivo, las intendencias. Nos ofrecemos, si así se entiende, el movimiento sindical y que se prorroguen los jornales solidarios, porque si no, casi un 40% de los puestos de trabajo nuevos que se han generado los perderemos de la noche a la mañana. Propuesta número 3. Que es verdad, el ministro de Trabajo nos dijo que tomaría nota de este planteo y que el Poder Ejecutivo respondería. Y es verdad que ya la respuesta fue negativa, pero bueno, dentro de nuestras cualidades está la persistencia. Nadie se va a asombrar que el movimiento sindical insista en sus propuestas. Aumento del salario mínimo nacional. Ahora nomás, ya, porque eso tiene alto impacto en la gente que está abajo del todo de la pirámide de ingresos del país. Un planteo de este tipo sería aquí y ahora una mano tendida a los más desposeídos. Propuesta número 4. Aumento de la inversión pública en infraestructura, en desarrollo de trabajos que apunten al desarrollo integral del país. Obviamente, de todo lo que se pueda hacer a nivel de infraestructura por parte de la administración central y de nuestras empresas públicas, que no se las puede gestionar solamente con criterio fiscalista, sino que tienen que poder ser una locomotora del desarrollo productivo y social del país. Aceleración del Plan Nacional de Vivienda, que resuelve una necesidad de los sectores populares, pero genera laburo, genera encadenamientos productivos, genera perspectiva para las familias. Propuesta número 5. Propuesta número 6. Sistema de compras públicas. Sistema de compras públicas. De modo que la demanda del Estado, que la inversión del Estado se resuelva en el marco de proveedores de bienes y servicios, de proveedores industriales nacionales que generen trabajo de calidad, encadenamientos productivos. Gurizada, a mí me encantan los cohetes, pero no porque el turquito está hablando, por los perritos, por los animalitos. Vamos arriba, gente. Por lo agurizada, con síndromes que el ruido le complica. No es la primera vez que hacemos una movilización en una buena y después tenemos que hablando con algún vecino que se rompe algún vidrio por la cuestión de los cohetes. Entonces nosotros estamos en franca bajada de esa cuestión. Hay otra forma de expresar, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De esa manera decimos, largamos la energía y no. Decíamos, compañeras y compañeros, ahora que se abre una discusión en los consejos de salario privados,
Ahora que se abre una discusión de los consejos de salario público, cuando el propio Poder Ejecutivo objetivamente reconoce, yo lo interpreto así, puede estar equivocado, que se quedó corto con los criterios salariales presentados en el 2021, porque en la agenda para nosotros era insuficiente, pero debía empezar ahora la recuperación del salario real. Negociación concreta de aumento de salario, recuperación de lo perdido, aceleración de los escalones que permitan recuperar salario, lo cual involucra directamente a los jubilados y a los pequeños sectores microempresarios que viven de la demanda interna. Proponemos la apertura inmediata de un proceso de negociación tripartita o diálogo en cuyo centro, en donde todos los esfuerzos, con cabeza grande, sin dogmatismos ni ortodoxia, podamos negociar palmo a palmo la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad como centro de las preocupaciones de las políticas públicas y las acciones que empresarios, el sistema político y el gobierno y naturalmente la clase trabajadora podamos desarrollar para generar trabajo de calidad. Planteamos respetuosamente, nosotros estamos caracterizando y el proceso de lucha ideológica es frontal, con absoluto cuidado y respeto por los seres humanos que participan en la contienda. Por eso lo decimos en absoluto respeto por los seres humanos. Esa es la ética de la clase trabajadora. Si nosotros estamos caracterizando un proceso de crecimiento excluyente, de aumento no solo de la pobreza y de la rebaja salarial, sino de la desigualdad, porque la cúspide acumula en estas condiciones. Y caracterizamos esto como un proceso de ajuste del gran capital contra las grandes mayorías de nuestro pueblo. Como bien dijo Fernanda, no está bueno en momentos de revolución tecnológica, de automatización flexible, robótica e inteligencia artificial, donde vamos a tener menudo problema para generar el reparto equitativo del trabajo, donde aparecerán nuevamente en las banderas del movimiento obrero la lucha por la reducción de la jornada de trabajo como perspectiva que asocie trabajo a la calidad de vida y a la vida. No como la compañera Colombo vino a relatar aquí un tema lamentable en el cual ya hacemos el compromiso de ofrecer el andamiaje jurídico del PIT-CNT para ayudar en el juicio que viene promoviendo la compañera y que sacamos la conclusión, donde no hay sindicato estamos regalados. La garantía nuestra, la única, es la organización, la solidaridad y la lucha. Queremos decir con respeto, no llevamos un planteo de seguridad social que aumenta la edad de jubilarse al barrer cuando habría que acortarla. Un planteo de seguridad social que no estudia la financiación. Un planteo de seguridad social que no toca otras cajas, como por ejemplo la caja militar. Y un planteo de seguridad social que generaliza la acumulación privada metida en la seguridad social con la SAFAP. No decimos que nuestra perspectiva sea la única. No compartimos poner a los trabajadores en el banquillo de los acusados y a nuestros representantes de la clase trabajadora en el directorio del BPS, que lo estoy mirando ahora, Ramoncito Ruiz, en representación de todo un equipo. Y no decimos que tengamos la verdad sagrada, pero solicitamos con modestia que el Poder Ejecutivo no presente el proyecto elaborado por la Comisión Técnica
y que convoque cuanto antes un diálogo social para la seguridad social con todos los involucrados, donde entre todos levantemos una perspectiva. Con modestia lo planteamos. Venimos, compañeras y compañeros, en tercer y último aspecto, de una enorme patriada. Nosotros consideramos que era bien importante para la cuestión de la democracia, que la democracia profunda, que la democracia hasta sus últimas consecuencias, para nosotros una razón de principios, desde el punto de vista de una clase que el año que viene conmemora el 50 aniversario de la heroica huelga general para defender las instituciones. Y en función de esta valoración, no nos parecía que todo un andamiaje jurídico de casi 500 artículos se resolviera en el estrecho formato de la urgente consideración, porque inhibía el debate, inhibía la información. E iniciamos una patriada, casi una quijotada. Toda la academia y la ciencia de este país nos decía: usted es tan loco. En medio de una pandemia, un poder ejecutivo que recién comienza, que naturalmente tiene un crédito especial al principio y todavía prolongado en este caso por la pandemia, sin poder movernos, porque a nosotros tampoco nos era indiferente la cuestión de la salud. Juntamos la friolera de 800.000 firmas y generamos la condición de que a la hora de votar, donde está cada ciudadano con su conciencia, casi podría decirse que nuestro punto de vista lo respaldó el 50% de la población. Es cierto que no nos dieron los votos para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. También es cierto que el no en sí mismo solo no es la mitad más uno de toda la gente que fue a votar. Pero reconocemos el resultado abiertamente. Obviamente, compañeras y compañeros, y esto tiene que ver con la perspectiva, no es el único análisis que hace el movimiento obrero. Hemos dicho que si miramos las cosas desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas, nuestras redes de vínculos, la unidad de los sectores populares, nuestro trabajo conjunto, los bríos de la militancia en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada sector de la sociedad, dialogando, convenciendo, escuchando también, el nivel de unidad, militancia, en último término, el estado de ánimo, es infinitamente superior a lo que nosotros teníamos a principios del año 2020. Por tanto, nuestro reconocimiento desde el 1 de mayo a todas las compañeras y compañeros que se pelaron los talones y salieron a esta batalla. ¿Es que vamos a dejar morir esta energía? La pregunta es: ¿cómo mantenemos esos bríos altos del campo popular? Bueno, este 1 de mayo, que nosotros somos gente responsable y pensamos mucho cada cosa. Habían discusiones adentro del PIT-CNT sobre si estaba bien o no hacerlo aquí en Avenida Libertador, porque es más difícil que la Plaza 1 de Mayo. Este mismo 1 de Mayo demuestra que este balance es correcto. Por tanto, pensando de aquí a 20, 30 años, en una estrategia de desarrollo que nos pare en una situación de punta de la actual revolución tecnológica, diversificando la matriz productiva, avanzando hacia la distribución de la riqueza para construir una democracia más profunda. Nuestro PIT-CNT plantea en unidad con los pueblos de América Latina, porque sin integración continental no es posible, la participación
de todos los sectores populares, de todas las organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, no importa el nombre, pero de un gran Congreso del Pueblo que resuelva los vectores programáticos para avanzar y que resuelva las claves de la organización y la lucha que impulsarán ese programa. Compañeras y compañeros, esto se hace entre todos, no se hace de un gabinete o un escritorio, es en cada barrio y en cada lugar de trabajo por el pan de las compañeras y compañeros que están pasando mal, por las perspectivas de las soluciones concretas que planteamos y que esperamos el miércoles tengan alguna respuesta positiva, y por la perspectiva de ir a una sociedad más democrática, más igualitaria, sin enajenación, sin explotación. ¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva la unidad del PIT-CNT! ¡Viva la unidad de todos los sectores populares! Por la concurrencia, la convergencia de todas las orientales y los orientales honestos con Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Por la unidad de quienes movemos la rueda, venceremos, compañeras y compañeros. Bueno, agradecemos a Marcelo Gala, presidente del PIT-CNT. Les pedimos que no se vayan, que ya viene un espectáculo artístico.